Gaurkoan demokrazia parte hartzailearen gaineko hitzaldi bat izango dugu, eta askotan parte hartzeari hitz egiten dugunean, barneko burua usteak edukitzitugu, baina ekarri dugu parte hartze sistemaren bat martxan jarri dute lagun batzuk. Askotan parte hartzetaz hitz egiten dugunean, asko hitz egiten dugu, baina gero praktika eramatea esaten digute ezinezkoa dela, ez dalako inor egiten, badagoela sistema parte hartzekoa, eta dara demokrazia representatiboa, nolabait urtero botatzea, eta gobernu honek garbi dauka demokrazia asko ze anuntzago dikuala, eta ezinbestekoa dara hiritarrekin egon, hiritarrak informatu, hiritarren artean eztabaida piztu, hiritarrei erabakitzeko ahalmena eman, eta hiritarrei inkluso aldan neurrin kudeatzeko ahalmenak eman. Eta nik egin nahi luzatuko, zebeak itzin behar dute gaur. Y sin más, os presento ya en castellano. Tenemos una catalana también, pero catalana no sé. Y decir que es todo un honor para mí poder presentaros hoy aquí a esos tres compañeros que tengo a mi lado. Por una parte, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde del municipio andaluz de Mainaleda, desde hace más de 30 años, y creo que ha venido acompañado de varios compañeros, si están por ahí, bienvenidos también. Por otro lado tenemos a Pedro del Cura Sánchez, que además de ser pedagogo y educador social, es también concejal y teniente alcalde del área de acción social, igualdad y participación de la localidad madrileña de Rivas hacia Madrid. Y por último, iba a estar de moderadora Lidia Muñoz, que es concejala de San Feliu de Llobregat. Tres localidades y tres pruebas reales aplicables sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno local, es decir, del pueblo. Y tal y como estamos convencidos del gobierno municipal, es que aunque sea más difícil, que una ciudad como la nuestra, con una población de 185.000 personas, también es posible ejercer y practicar una democracia participativa real. Y sin más dilación, paso directamente la palabra a los tres invitados, aquí no me queda nada más, pues que agradecerles profundamente que hayan acudido hoy a Donostia para participar en estas charlas que se han organizado junto al Movimiento 15. Eskerrik asko. Sí, Arratsaldeon, buenas tardes. Primero yo quería dar las gracias al Ayuntamiento de Donosti por habernos invitado a estas jornadas y dar las gracias también a la organización conjunta desde el Departamento de Cooperación y Derechos Humanos y también la plataforma 15M. Yo creo que esto es una clara muestra de entendimiento y de la necesidad de cambio hacia una democracia real que reclama a la ciudadanía, y de la institución también tenemos que hacer el esfuerzo por reclamarlo. Por un lado quería dar las gracias y por otro lado quería felicitar hacer una felicitación formal y conjunta por la nueva etapa de paz que se nos presenta, y deseo que desde las instituciones se trate con inteligencia, con acierto y con generosidad, y que sea bajo la defensa de los derechos humanos y del derecho a la determinación de los pueblos. Yo soy Lidia Muñoz, como comentábamos, soy concejal de urbanismo, de participación y de juventud de una ciudad de 43.000 habitantes al lado de Barcelona. Formo parte del gobierno municipal desde hace 5 meses escasos por el partido de Iniciativa per Catalunya Verds. Nosotros somos un partido de la izquierda verde nacional que en San Feliu había gobernado desde el 79 hasta el 2003. Y al ser una ciudad gobernada por la izquierda, pues tengo el orgullo de representar a una ciudad comprometida por la plena ciudadanía y por la inclusión social. En el 2003 nosotros perdimos las elecciones, pasó otro gobierno municipal, y en este último periodo, o sea, hasta el 2003, tengo
tengo que decir que mi ciudad fue una ciudad pionera en el desarrollo de los procesos participativos y del acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones. En el 1998 aprobamos el primer reglamento de participación ciudadana de Cataluña y fue un reglamento pues, referente para el resto de municipios del área. Este reglamento, como luego básicamente fueron desarrollados todos, ¿no? Pues constaba de crear unos consejos territoriales y otros sectoriales, de educación, de deportes, donde entidades y ciudadanía pues, participaban, ¿no? Este modelo es, yo creo que, bastante mejorable, bastante, no, en cierta manera, obsoleto, ¿no? Y yo creo que el reto de la participación actual, de la participación que ahora vuelvo a heredario en el 2011, ¿no? 8 años después de dejar el gobierno, desde iniciativas del gobierno y volver a entrar, yo creo que hay que darle un vuelco a esta participación con los nuevos retos que se nos presentan. Como experiencia concreta, ahora lo que estamos esforzándonos y bueno, basando nuestros esfuerzos es en las creaciones de lo que son las salsas de barris, las redes de barrios, que no solo se forman por entidades vecinales, sino que se forman por entidades de asociaciones vecinales, asociaciones deportivas, clubes deportivos, entidades educativas, entidades de trabajo comunitario. Y lo que estas redes nos están dando un resultado muy positivo, porque en época de crisis también es como una oportunidad para darle el valor a lo colectivo saliendo de lo individual. Yo básicamente también vengo aquí pues como todos los que más o menos hemos venido, ¿no? Un poco a aprender de lo que nos tienen que aportar nuestros invitados, ¿no? Tenemos, yo creo que 2 invitados de excepción. Por un lado, cuando dicen que en participación está ya todo inventado, que ya no hay mucho más margen de maniobra para la participación de las entidades y de las personas a título individual, yo creo que es que no conocen a las experiencias de Rivas. Y por eso Pedro del Cura nos viene a explicar un poco qué experiencias novedosas y participativas desarrollan en una ciudad de 73.000 habitantes, ¿no me equivoco? 75, perdón. Y yo creo que será muy interesante conocer bien lo que realiza. Y por otro lado, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que también yo creo que todos estamos expectantes para conocer cómo ese microcomunismo se lleva a cabo en una ciudad tan bien desarrollada como es Marinaleda, ¿no? Sin más, le doy la palabra a Juan Manuel y bueno, para concretar un poco el desarrollo del debate, después de las intervenciones también daremos margen a preguntas, a propuestas y a conclusiones más individuales, o sea que sin más. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí y mucho más si el que gobierna Pilo. Le diré 2 o 3 cosas y después me referiré a Marinaleda. Tengo que decir primero que no me gusta el sistema capitalista de producción, porque hoy, igual que ayer, se basa en la explotación del hombre por el hombre y la desigualdad que existe entre las personas y los territorios. No me gusta el capitalismo porque es violento y es terrorista. A fin de cuentas, resuelve sus problemas por la vía de las armas cada vez que sus intereses se ponen en juego. Yo creo que la burguesía democrática, mientras que no le toca los bolsillos, cuando le toca los bolsillos, deja de ser demócrata, y así lo ha demostrado a través de la historia, y lo va a seguir demostrando en el futuro. No se han reconvertido las manos. Yo digo que los ricos no se desarman nunca. Estoy esperando que se desarmen algún día para que los pueblos podamos hablar. En tercer lugar, digo que este sistema sigue siendo desgraciadamente imperialista, aunque al imperialismo le llaman globalización, y que ese sistema está en crisis y que la crisis no es nada más que la mayor estafa de la historia del capitalismo. 200 billones de dólares con un truco, yo lo llamo el truco del tocomucho, aunque ellos lo llamaban la
subprime, la hipoteca basura, donde ya los bancos no se conformaban con prestar dinero, ganarte los intereses de esa hipoteca, sino que era la reventa. Unos revendían a otros y así hasta que crearon esa famosa burbuja hasta que reventó. Y que los verdugos, porque esta crisis no ha caído del cielo, no es una maldición divina, como nos quieren hacer creer los grandes medios de comunicación, eso, pues ahora nos dicen los verdugos de la crisis, nos dicen cómo tenemos que salir de la crisis. Por tanto, ya se sabe cómo tenemos que salir de la crisis. Lo que dice Noam Chomsky, la quinta libertad, más libertad para robar más. Y en esa situación yo vengo de Andalucía, que es una nación, falta de soberanía, y en Andalucía hay 1.300.000 parados, hay 3 millones de pobres, el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. Allí tenemos a gente como la duquesa de Alba con 34.000 hectáreas, o el duque del Infantado con 17.000 hectáreas, o los Terry o los Romé. Éramos el 16% de la industria y nos hemos quedado en el 6% de la industria. Éramos la segunda flota pesquera del mundo y era competitiva y ha sido desmantelada. Poseemos el honor de tener 2 bases yanquis en nuestro territorio, como son las de Morón y de Rota, que el Zapatero antes de irse no lo podía hacer la criatura peor, y entonces ha ampliado la base y dice que nos han puesto ahí un escudo antimisiles. Yo no sé de quién nos vamos a defender, pero seguro que vamos a atacar. Y en esa Andalucía sigue habiendo 1,5 millones de andaluces que están fuera de su tierra y que no han podido volver a ella. Ahora somos también un territorio de inmigración. Nos han puesto, a pesar de ser Andalucía un pueblo de migración de toda la vida, o una nación de migración, nos han convertido en la frontera entre África y Europa, y están levantando un muro en Ceuta, terrible y vergonzoso. Y de esa Andalucía, con una capacidad increíble en agricultura y en agroindustria, sin embargo importamos el 53% del producto agroalimentario, en esa Andalucía, con un régimen dirigido por el PSOE que a 30 años está Marinaleda. Marinaleda es un pueblo de 3.000 habitantes, vive en el centro geográfico de Andalucía, a 100 kilómetros de Málaga, a 100 kilómetros de Córdoba y a 100 kilómetros de Sevilla. Somos de Sevilla, pero estamos geográficamente en el centro. Es un pueblo eminentemente jornalero. Los jornaleros son los que trabajan la tierra, pero no tienen tierra. Campesino es el que tiene tierra, jornalero es el que no tiene tierra. Se llama jornalero porque vive de un jornal. El jornal que le pagan cuando tienen trabajo. Y Marinaleda se trabajaba un mes en la recogida de la aceituna y el resto no había más que paro y migración. Y una limosna que repartían los gobernadores civiles, lo repartían un poco a capricho, era una forma de pagar el orden público, y daban dinero a los parados. Si había un poquito de movimiento, de follón, el gobernador daba dinero, pero si te tranquilizaba, se acababa el dinero. Entonces eso nos sirvió a nosotros para organizarnos, porque pronto nos dimos cuenta de que si había follón, había dinero, pues mucho follón para que venga el dinero. Y así fue como apareció nuestra primera organización, que fue el Sindicato Obreros del Campo. Yo pertenezco a un sindicato hoy mayoritario en el campo andaluz, tiene más fuerza que Comisiones Obreras y UGT, porque somos un sindicato que proviene de un partido que se llamaba el Partido del Trabajo, que era marxista, leninista, línea Mao Zedong. Entonces se pensaba que la revolución podía venir del campo, no del proletariado industrial. Y por eso nos organizamos antes en Comisiones Obreras y hoy somos más fuertes. Nos organizamos en ese sindicato, somos cofundadores de Vía Campesina a nivel internacional, estamos por la reforma agraria y por la soberanía alimentaria. Hoy la concentración de la propiedad de la tierra en Andalucía es superior a la que había en la Segunda República, con la PAC, la política agraria comunitaria, que es un ataque a la línea de flotación de la agricultura campesina,
un auténtico disparate, y la que no viene ahora, 2013-2020, va a ser más disparate todavía. Y políticamente en la CUP. La CUP, el Colectivo Unidad de los Trabajadores, lo organizamos alrededor del sindicato, y como cuando llegamos a las elecciones municipales no había ningún partido que nos gustara, montamos la CUP. La CUP, un partido nacionalista, anticapitalista y revolucionario. Y ahí nos organizamos sindical y políticamente. Y cuando llegaron las elecciones municipales del 79 dijimos, tenemos que presentarnos a las elecciones. Y bueno, nos presentamos por la CUP y obtuvimos mayoría absoluta que hemos mantenido hasta ahora. En estas últimas elecciones hemos subido todavía 2 concejales más. Tenemos el 73% de todos los votos. Y cuando llegamos al ayuntamiento, lo primero que dijimos, bueno, el papel que ha servido para oprimir, esto no funciona. No, pero antes de acercarme llovía, esto no pasa lo que sea. Bueno, seguimos, si no de la lluvia te cae ahí. Cuando llegamos nosotros dijimos, bueno, nos presentamos a las elecciones municipales, sacamos mayoría absoluta que hemos mantenido hasta ahora, como he dicho. Pero cuando llegamos al ayuntamiento dijimos, el poder que ha servido para reprimir, porque los ayuntamientos eran como los cuartelillos de la Guardia Civil, en laico, el poder que ha servido para reprimir no puede servir para liberar. Nosotros tenemos que hacer una especie de contrapoder, de un poder contra el poder, de un poder de los jornaleros frente a los terratenientes, frente a la Guardia Civil, frente a la policía, a los jueces, a las leyes y al gobierno. Y nosotros dijimos, pero para que el contrapoder tenga fuerza, tenemos que buscar la participación de la gente. Nosotros habíamos tenido una experiencia con los parados de que la asamblea era un órgano positivo. Y poco a poco fuimos convirtiendo la asamblea de vecinos abierta a todo el que quería participar en ella. No preguntamos al color sindical ni político. Y convertimos la asamblea en una especie de gobierno colectivo de los trabajadores. Son asambleas que participan unas 400, 500 personas cada vez que se les convoca. Y que se celebran unas 50 o 60 asambleas al año. Prácticamente todas las semanas hay alguna asamblea. Cuando hay movilizaciones, pues prácticamente a diario. En esa asamblea se decide todo. Se decide si se suben o no se suben los impuestos, cómo se reparte la vivienda. Todos los cargos nuestros, todos son elegibles y revocables por la asamblea, mitad de votos más uno. Y también pusimos en marcha los presupuestos participados, antes que en Porto Alegre. Y nosotros cogemos unas cartulinas, nos dividimos el pueblo por distintos distritos, territorios, barrios, y con ese cartulina explicamos el presupuesto de ingreso y el presupuesto de gasto. En cada barrio, el barrio decide cuál es la obra más importante que hay que hacer en su barrio y cuál es la obra más importante que hay que hacer en el pueblo. Y después se lleva a una asamblea general, un voz y voto de los vecinos, donde se cogen las prioridades. Y lo que la gente dice, eso se hace. A veces, pues el ayuntamiento estamos prácticamente en bancarrota, al PP y al PSOE nunca les interesaron poderes municipales fuertes porque podía llegar a la izquierda extrema, esa que ellos llaman. Y entonces, pues, nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, tenemos que discutir con la gente. No hay dinero. Si cae dinero, se hace. Si que no hay dinero, pues entonces nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. No hay dinero, todos vemos que esta obra es necesaria. No hay dinero en las arcas municipales, nos tenemos que movilizar frente a la Junta de Andalucía, frente a Madrid o frente a Bruselas, frente a quien corresponda. Y así es como hemos ido poniendo en marcha los presupuestos participados. También hacemos asamblea por barrio, es decir, cuando en un barrio hay un problema, convocamos a los vecinos de ese barrio. Y los vecinos de ese barrio discuten y deciden. Y lo que digan los que han acudido a las asambleas es lo que se hace. Y también asamblea por tema.
hay un problema concreto, inundaciones como aquí ha habido, o un tema concreto de lo que sea, de cualquier cosa, vamos a hacer vivienda, un tema concreto, o ahora con el comedor escolar que lo querían privatizar. Bueno, pues entonces convocamos a la gente a afectar y lo que decidan esa gente, eso es lo que se hace. Los plenos son públicos con voz y voto de los vecinos. No es legal. Los vecinos pueden tener voz, pero no voto. Pero nosotros no hemos saltado la ley. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues le hemos buscado un truco, todas las cosas tienen su truco. Entonces nosotros, antes decíamos, la asamblea de vecinos reunida en el ayuntamiento tomó la siguiente decisión. Decía el gobernador, ilegal. Nula de pleno derecho. Entonces nosotros hemos buscado el truco. Como no tenemos mayoría, aquí están los concejales y ahí está el pueblo. Y decimos, vamos a hacer vivienda. Pongamos por ejemplo, voto a favor, voto en contra y atención. Cuando han votado los vecinos, después nosotros votamos y nunca han votado ellos. Y por tanto el gobernador ya no puede decir nada. Sería la democracia política, la democracia directa. Ninguno de los que estamos cobramos nada. En los 30 años que llevamos, no hay liberado. Todo el mundo vive su trabajo. Y si en algún sitio, en otro pueblo, que está la CUP, que está el sindicato, hay que liberar a alguien porque se dedica al 100% o por lo que sea, le obligamos a que tenga un sueldo igual de la media de los trabajadores que viven en ese pueblo. Porque uno no es lo que dice que es, sino lo que hace. Y como dicen que la izquierda es solidaridad, el que sea alcalde o que tenga un cargo de responsabilidad, que demuestre su solidaridad en la práctica. Y así funcionamos. Pero la democracia política, que está bien, que es interesante, vimos que es una mentira si no tiene la democracia económica. Mientras que los ricos sean tan ricos y los pobres sean tan pobres, la libertad es una gran mentira y la democracia también. Dicen, hay democracia burguesa, dictadura de los mercados, dictadura de los bancos. Entonces nosotros teníamos un problema, que era el problema del paro. ¿Cómo abordamos el problema del paro? Pues la única forma de resolver el problema del paro es conseguir tierra. Empezamos a buscar, ¿quién tiene aquí? ¿Quién es el que tiene más tierra? Empezamos a buscar por un lado y para otro y vimos que el que más tierra tenía era el duque del Infantado, don Íñigo de Arteaga, 17.000 hectáreas, el capitán general de la segunda región militar, 4 veces grande de España y amigo del rey Juan Carlos. Digo, este cachón es el nuestro. Hemos estado 12 años luchando contra el duque. Que el duque quería sembrar la tierra, no lo dejaban. Que el duque quería cosechar, nos tirábamos delante de las máquinas para que no pudiera cosechar. Y presionábamos al gobierno. Nos íbamos a las puertas de la presidencia de la Junta o nos metíamos dentro, ocupábamos lo que, bueno, hemos parado el AVE, hemos parado el aeropuerto de Sevilla, el de Málaga, hemos cortado carreteras, vías férreas, todo lo que se nos ha ocurrido. Me acuerdo una vez que estábamos ocupando la presidencia de la Junta, y claro, tenían que ir allí los consejos de gobierno, no sé si eran los martes, tenían que reunirse allí, el presidente de la Junta y todos los consejeros. Tenían que pasar por encima nuestra, porque no estaban entendidos, no nos movíamos de allí. Y entonces ya digo, esto hay que perseguirlos más todavía. Y entonces cuando salían los consejeros, el presidente de la Junta, de la presidencia, y salía andando por donde fuera, nosotros le íbamos a detrás de él. Si él se metiera en el Corte Inglés, nosotros nos metíamos al Corte Inglés también con él. Entonces dijeron, esta gente quiere una solución. Y entonces el duque y la Junta llegan a un acuerdo, se compra o se expropia, es una mezcla, no sé bien lo que quedó, compra la Junta la tierra, se la expropia y nos la hace de nosotros. Tenemos 1.200 hectáreas. Con las 1.200 hectáreas hemos creado 8 cooperativas agrícolas y hemos creado agroindustria, porque nos damos cuenta rápidamente que con la tierra solo no creábamos empleo, que era el objetivo, crear empleo. Entonces hemos creado industria del pimiento, del piquillo, de la alcachofa, de la haba, del aceite, de la aceituna. Con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja hemos conseguido hoy el pleno empleo. Ahora mismo en Marinalera hay, en plena crisis económica, hay pleno empleo. ¿Cuánto gana la gente? Todo el mundo gana lo mismo. 47 euros, 6 horas y media de trabajo. No se reparten beneficios. Los beneficios que generan la cooperativa se reinvierten en nuevos puestos de trabajo. Hemos llegado a una conclusión, después de mucho debate. La tierra no es de nadie, porque la hemos luchado entre todos. La tierra tiene que ser un préstamo de nuestros hijos, que ahora tenemos nosotros y que se la tenemos que devolver a la siguiente generación, mejorar si es posible.
Por tanto, la tierra no se divide ni se trocea, porque cuanto que repartamos la tierra y la repartamos en trozos, estamos dando pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, eso es... A nivel económico se reúnen los trabajadores y los trabajadores deciden qué hay que hacer cada año con esa economía. Y también todos los cargos intermedios de la cooperativa son elegibles y revocables por la asamblea. Esa sería la democracia económica. Pero nosotros decimos, hace falta otra pata, que sería la democracia social. Son cosas que no son directamente ni económicas ni políticas, pero que tienen de las dos cosas, ¿no? Y alguna cosa más. Entonces no tenemos un problema que era el problema de la vivienda. Había hasta 3 y 4 generaciones en una misma vivienda. ¿Cómo resolvemos el problema de la vivienda? Pues lo primero que necesitamos suelo. Hemos municipalizado todo el suelo de los alrededores de Marinaleda. Estaba como rústico, el ayuntamiento le ha dicho, vamos a ver, tú tienes un suelo ahí que es rústico, ¿verdad? Sí. ¿Tú pagas y está como rústico? Sí. Bueno, pues yo te lo compro. A ti te vale 1 millón la hectárea, nosotros hablamos por fanega, no sé aquí cómo se hablará, pero bueno, la hectárea, te vale 1 millón, te voy a dar 1,5 millones, pero 1,5 millones nada más. Al principio todo el mundo nos vendía, pero claro, cuando la gente, nosotros recalificábamos el suelo y luego hacíamos vivienda. Claro, cuando la gente se dio cuenta de eso, dice, no, tú vas a hacer vivienda ahí, a mí me tienes que pagar por lo menos 20 millones, yo no te la vendo. Ah, que no me vendes la tierra, pues te la propio. Entonces ya tenemos todo el suelo. Negociamos con la Junta, llegamos a la Consejería de Vivienda y le decimos, consejero, queremos vivienda, queremos materiales para hacer vivienda. No, será vivienda, ¿dónde fue peor? Digo, no, la vivienda es un peor, es muy cara. Nosotros queremos materiales solo. ¿Materiales? ¿Qué me hace con los materiales? Digo, tú me das a mí los materiales y ya nosotros nos arreglaremos. Es que no hay dinero. No hay... Hay momentos que no hay dinero, ha llegado un mal momento. Digo, bueno, pues mañana te ocupo la consejería. Dice, bueno, espérate que me hace un remanente. Se arregla eso. Entonces, nosotros le damos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos, la arquitecta que es municipal también gratuita. Ellos ponen su trabajo. Se hace vivienda de 90 metros construidos, 100 metros de patio y pagan 15 euros al mes. Además, los jóvenes autoconstructores deciden el modelo de vivienda que quieren. Se les ponen 3 anteproyectos de vivienda. Y entonces, con voy voto, ellos deciden cuál de la vivienda quieren. Así hemos hecho más de 350 viviendas, que ustedes son de la población de Marinaleda. También hemos abordado otros temas. Por ejemplo, el tema de los impuestos. Nosotros no subimos los impuestos. Los ayuntamientos solo nos permiten los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos son injustos siempre. Por tanto, nosotros no subimos los impuestos. Y cuando no hay dinero, ya sabemos a dónde lo vale. Pero luego nosotros sacamos a la gente. Lo que creamos, le apretamos los impuestos más a la gente. Y en cualquier caso, si algún impuesto, alguna tasa, hay que subirla, se consulta con la gente previamente. Si su cotización no se hace. Otro servicio, hemos montado guardería, porque la mujer, no lo he dicho, ha cumplido un papel esencial dentro de la lucha de Marinaleda. Si no hubiera sido la mujer, no seríamos lo que somos. Entonces, cuando la mujer se integra también en el trabajo, que antes estaba prácticamente parada, está trabajando, creamos una guardería. ¿Cuánto paga? Le preguntamos a la familia que más pobre es del pueblo. ¿Tú cuánto puedes pagar? Y luego, lo que esa familia diga, eso es lo que puede poner. Hablando con la gente. Ahora mismo un niño come y duerme en la guardería y paga 12 euros al mes. Lo mismo instalación deportiva. Tenemos campos de fútbol de tierra, campos de fútbol de centro artificial, de natural, tenemos equipos de tercera división. ¿Cuánto se paga por las instalaciones deportivas? No se paga nada, son absolutamente gratuitas. Tenemos piscina cubierta, piscina de verano, tenemos también un servicio de domicilio gratuito para las personas mayores, para darles compañía, para que no tengan que ir a un asilo que es muy triste y que puedan cuidarlos, para darles compañía. Y en todos los casos nosotros decimos que los bienestares colectivos no deben tener límites, los privados sí, pero los colectivos, los públicos no. También tenemos otra forma de participación, nosotros que se llama los domingos rojos. Los domingos rojos que nosotros decimos
se puede y se debe convertir en realidad. ¿Qué podemos hacer también? Que nada es imposible. Nosotros somos un pueblo pequeñito. Si con 3.000 habitantes hemos conseguido todos esos bienestares, que no se podría conseguir en San Sebastián si la gente se movilizara, o en Sevilla, o en Barcelona, o en Cádiz. Alguna gente me dice, es que no es trasladable una cosa tan chica. Y yo digo, ¿cuántos pueblos chicos hay en el Estado español? ¿Y por qué no se hace? Lo que falta es voluntad política. ¿Por qué no se puede hacer, no se puede participar en la economía? Claro que se puede. ¿Por qué no se puede intentar que no haya diferencia entre viento y río? Pues claro que se puede. ¿Por qué no se puede conseguir que el suelo cumpla una finalidad social? Claro que se puede. Otra cosa no podremos. Cuando no podamos, echamos a la gente. Porque yo digo que no hay, y esa es otra lección que hemos aprendido, que los derechos se conquistan con lucha. No hay derechos sin lucha. Y cuando tengamos derechos, si dejamos de luchar, los terminaremos perdiendo. Porque existen las clases sociales y existe la lucha de clases. Y cuando nosotros nos dormimos, ellos nos tumban el recurso. Así que nunca hay nada conseguido para los pobres o para los débiles o para la clase media. Nunca está nada conseguido. Y esa es otra cosa que nosotros hemos aprendido de la experiencia de María Elena. En definitiva, yo pienso, como decía el Che, que hay que ser realista y que la forma de ser realista es exigir y conseguir lo imposible. Nada más, muchas gracias. Lógicamente, las negociaciones
No existe ningún ayuntamiento en España, esté gobernado por quien esté gobernado, incluso algunos que tienen partidos de extrema derecha gobernando sus ciudades, que no estén de acuerdo con que hay que hacer participación ciudadana. Por lo cual, la palabra ya está gastada. La participación se convierte en una especie de imagen de marca, en una franquicia que cualquiera... Entonces, cuando hablamos de participación tenemos que saber de qué estamos hablando y qué significado político y qué actuación concreta tiene esa palabra, porque si no, pues vamos a lugares donde muchas veces nos desdibujamos y donde muchas veces en ese terreno, pues al final perdemos siempre un poco la partida, ¿no? Y bueno, pues definir que la participación es simplemente, tan sencillamente como un instrumento sobre el que se practica y se pone en práctica la democracia, pues es algo que parece una obviedad, pero para muchas actuaciones que se dicen en participación no lo es, y separar, poner una raya entre lo que son las políticas participativas y lo que son las políticas populistas. Es decir, querer justificar ciertas decisiones que en la ética política no se pueden desarrollar, amparadas porque una serie de ciudadanos les ha preguntado no sé qué, y esa respuesta gregaria de la ciudadanía pues hace que tú puedas legitimar ciertas actuaciones. Hace poco comentaba un compañero como en Badalona se hacía una consulta sobre la organización de los parques de la ciudad y la decisión de los vecinos y las vecinas democráticamente que decidieron que participaron en ese proceso era quitar todas las mesas, los bancos inmobiliarios para que no se sentaran los inmigrantes, porque los inmigrantes lo que hacían era generar conflictos en ese lugar. Y eso era participación, era un modelo muy modélico, asambleas de barrios donde los vecinos venían y opinaban sobre cómo querían organizar el espacio. Bueno, vamos a empezar a meternos o a matizar qué es participación, porque al final todas las recetas no valen en todos los sitios ni en todos los momentos y lógicamente en función también de las personas que hay que situarse de cada ámbito, de cada ciudad, incluso de cada barrio, de cada comunidad de vecinos. La participación, lógicamente, es un derecho ciudadano, es un servicio público. Como servicio público, no entra una cierra ni ningún alcalde ni ningún concejal. Es una obligación. Y la administración pública tiene la obligación de poner recursos a disposición de ese servicio. Por lo cual, es una parte clave, fundamental, que, pues, como comentaba también Juan Manuel, eso tiene que formar parte de la identidad de la ciudadanía. Y lo tiene que reclamar como reclama cualquier otra cosa. Tiene derecho a la educación, a la sanidad, y lo que no se puede convertir es que porque el sistema democrático es representativo y cada 4 años mandamos gente al ayuntamiento que toma decisiones, ahí lo que hagan luego para devolvernos ese espacio de poder de toma de decisiones es algo que hacen de alguna manera porque quieren o porque son muy izquierdas. Eso es un derecho, es un servicio público que regula la Constitución y se tiene que garantizar. Y en el caso de algunos sectores de población, y ahora hablaremos, se exige por ley. Leyes que exigen que esa participación se tiene que dar. Por lo cual, también es un marco que es importante, porque si no parece que al final vamos hablando de algunas experiencias simpáticas que se hacen en algunas ciudades o comprometidas, como lo queramos llamar, y eso es algo que se tiene que exigir en cada ámbito. Tiene que también ser algo que vincula, que compromete. De nada sirve ese modelo de la asamblea, los consejos de participación consultivos pero no vinculantes. Si alguien se va a poner en ese proceso, tiene que vincular a ese proceso. Y tiene que estar muy vinculado también a la realidad. Porque existen también espacios de participación que tienden a dejar fuera por las dificultades de participación que ello conlleva lo heterogéneo de las sociedades y al final acabamos teniendo unos efectos burbujas de ciertas situaciones, de ciertas aristocracias participativas, donde los mismos que tienen roles identificados, por alguna manera participan y la decisión que antes tomaban unos pocos legitimados por el voto ciudadano, lo acaban delegando en otros pocos, pero que son solo unos pocos más, que simplemente representan algunos espacios de poder o grupos de presión en la ciudad. Con lo cual, también hay que hacer algunas reflexiones cuando nos ponemos a poner en marcha un proceso de estas características. Y luego, hay algo que es clave. La participación no es una especie como de estadio al que se llega después de una trayectoria, una vida, una serie de reflexiones y a partir de ahí, pues una persona ya adulta, con su trabajo, con sus necesidades y con sus planteamientos,
va a hacer cosas para implicarse en la comunidad. Bueno, pues eso no es cierto. Y el modelo, por eso creo que ha sido muy interesante la introducción primera, ¿no? que hacía sobre el modelo social en el que estamos, Juan Manuel, va a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. La participación se tiene que enseñar. La participación es un proceso, no es un producto. Y es un medio, no es un fin. Por eso, estos conceptos creemos que son claves, nosotros al menos en la reflexión política, cuando nos pusimos a trabajar, porque son los que empiezan a separar, a poner una raya entre lo que es participación y lo que es populismo. Por eso, en esa parte de estimulación temprana de la participación, de una participación a lo largo de toda la vida, que es la clave en la que los ayuntamientos, las ciudades, tenemos que trabajar. Porque esto no aparece, la gente no se hace de golpe muy participativa, o solamente va a haber una participación vinculada a la reivindicación. Y cuando esa reivindicación queda satisfecha, esa participación decae. Y sobre eso también tenemos una tradición que en las ciudades, en los movimientos sociales, en las personas que hemos militado, en el sindicalismo o en los partidos de la izquierda general, donde esas cosas, al calor de ciertos momentos históricos o culturales, generan una movilización y luego hay un decaimiento y al final acaba generándose sobre todo algo muy grave, y es que no hay transferencia, no existe al final un vínculo entre generaciones. Por eso que estoy en esta forma planteando esto, me parece que es importante, que me parece también, porque también creo que para eso han invitado, en este caso habéis invitado a la ciudad de Rivas, hacer estas reflexiones. Algunos ejemplos concretos de actuaciones o intervención en ese planteamiento de participación, de estimulación temprana, de enseñanza de la participación. Nosotros tenemos que empezar por el principio, ¿no? Entonces, tenemos algo que puede parecer muy simbólico, no es, pero para nosotros es importante, es el acogimiento civil. Cuando alguien viene a nuestra comunidad, Rivas tiene niños y niñas por un tubo, o sea, es una epidemia. Lo primero que hacemos cuando viene alguien a la comunidad, como todas las comunidades históricamente han hecho, todas las sociedades humanas, cuando viene alguien a su comunidad, le da la bienvenida. Nosotros hacemos una pequeña ceremonia civil de bienvenida a los niños y niñas, los que quieran, sus familias, hacerles acogida, y es que la ciudad les da la bienvenida a su comunidad y implica que un recién nacido es un sujeto de derechos, que los niños y las niñas en nuestra ciudad son ciudadanos, sus familias tienen responsabilidad y compromiso con su educación y su desarrollo, y la administración, el ayuntamiento se va a implicar en ello. Firmamos un contrato para trabajar en ese proceso. Esto es algo, insisto, muy simbólico en el marco de la Convención de los Derechos de la Infancia, de la Ley del Menor, de una serie de planteamientos que a veces se hacen con un enfoque muy de los servicios sociales, muy de querer tener una estructura de estado de bienestar que a veces genera un planteamiento, pero no lo concreta. Es algo que nos está funcionando en cuanto a cambiar el chip en alguna forma de ver a las familias cómo tienen que trabajar el enfoque con sus hijos, ¿vale? Y los roles dentro de las familias son muy importantes para que luego los roles que se tienen en la escuela o los roles que se tienen en la sociedad sean unos o sean otros. Por eso, a nadie le han enseñado a educar a sus hijos, todo lo que soy padres y madres, pues habéis encontrado con ese marrón, que como mucho con los criterios con vuestros padres, vuestras madres y a su vez vuestros abuelos y abuelas transmitieron, y en todo caso a veces ahí no es que estén los elementos más transformadores de cómo se tiene que garantizar que ese concepto que es clave, que los derechos se conquistan por querer defender y conquistar derechos hay que primero tenerlos identificados como tales, y una vez que los tienes identificados como tales, que además carentes de ellos y saber identificar cómo lo tienes que hacer. Por eso esa parte del acogimiento para nosotros es un proceso importante, y todos los ciudadanos y ciudadanas de Rivas saben que eso lo pueden hacer. El que quiere lo hace, el que no. Algunos hacen los acogimientos civiles y luego se van a bautizar a los niños y a celebrarlo y a tomar cañas y gamas. Pero la parte que tiene que ver con el compromiso entre la comunidad, los representantes de la comunidad, la ciudad, la familia y el ciudadano se hace en ese. Luego trabajamos con la población entre 6 y 12 años. Tenemos una estructura asamblearia abierta que se llama el Foro Infantil. El Foro Infantil de Rivas tiene ahora 1.200 niños y niñas invitados. Este foro se reúne semanalmente en 5 zonas diferentes del barrio y trabaja diferentes aspectos que tienen que ver con problemas, conflictos, oposición que tienen los niños y las niñas en la ciudad. En
En definitiva, lo que están haciendo ahí es aprender a participar. Es una escuela de participación. Es una escuela de participación donde reciben información que se la transmiten a sus padres sobre la realidad de Rivas, sobre los problemas que hay. Reciben esa información, son capaces de negociar sobre esa información para marcar una posición, para tomar decisiones. Las decisiones no las toma cada uno, las decisiones de una asamblea, de un colectivo, no es la suma de las decisiones individuales, es el proceso de una negociación, de un acuerdo, de saber empatizar. Son cosas que no les enseñan en el colegio y a veces en la inmensa mayoría de las familias tampoco. Lo aprenden en este espacio, toman decisiones y hacen algo que también es muy importante. Adquieren compromisos. Normalmente la participación de los adultos generalmente solemos decir, hemos venido aquí, venimos a decirle al alcalde, concejal, el presidente de la asociación de vecinos, el que sea, las cosas, las reivindicaciones que tenemos para que nos salgan las cosas. Pero nunca se vincula un compromiso personal, particular, un compromiso con respecto a eso que está proponiendo, ¿no? Entonces, ese trabajo del compromiso como fórmula de ejercer la ciudadanía es clave que también se trabaje por los niños y niñas. Cuando el foro infantil trabaja un tema sobre la ciudad, recaba información, se documenta, marca una posición respecto a eso y luego el producto de ese trabajo lo presenta a profesores, a padres, al ayuntamiento, si hay otra institución implicada o comprometida a la propia institución, siempre va acompañada de un listado de compromisos que ellos adquieren en la ejecución de esa iniciativa o de esa propuesta. Y esto es algo importante, porque por la edad se va a ver, ¿no? Al final, por la edad, parece que nuestro tiempo vale muchísimo más y que simplemente bastante que estamos aquí para decirle a este lo que tiene que hacer, como para que encima lo pongan deberes, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que yo creo que es clara y es fundamental para poder generar conceptos e interiorizar conceptos como los que comentaba Juan Manuel. Trabajamos también las audiencias públicas. De hecho, la audiencia pública infantil y juvenil, aquí hemos participado en el proyecto con la ciudad de Donosti y con Barcelona, las hemos hecho y hemos hecho bastantes compartidas, pero aquí aprender a conocer cómo hacían la audiencia pública, y luego, lógicamente, adaptamos a nuestra ciudad lo que nos gustaba y lo que se podía aplicar sobre nuestro modelo, que no es el mismo en todas las ciudades, lógicamente, pero tenía que ver con algo. El sistema educativo, vuelvo a decirlo, es el modelo educativo del sistema, ¿no? Entonces, lógicamente, la participación de la comunidad educativa dentro de los centros públicos, pues no existe. Existe una resistencia grande, lógicamente. Quienes defendemos los servicios públicos, quienes defendemos la escuela pública, tenemos que ser los primeros que nos revolvemos cuando esos espacios públicos no generan en el ámbito educativo, el desarrollo de los alumnos y de las alumnas, algo que tiene que ver con su traslado o su implicación luego en la sociedad. Y no hay nada menos participativo, muchas veces más autoritario, más regulado, más modelo de moldear a una población para que luego ejerza un rol en la sociedad que los centros educativos. Por eso el modelo de audiencia pública tiene que ver con dos objetivos. Por un lado, llevar a los colegios la participación infantil, a los colegios y a los institutos, y en el aula con los profesores enseñarles, con humildad, con compañerismo, en un rol facilitador, a trabajar la participación en el aula sobre un tema de centralidad de la ciudad, un tema que en este caso es el propio alcalde el que le encarga a los chicos y a las chicas que elaboren, que estudien y que le propongan, trabajar en el ámbito educativo, en las tutorías, en los grupos, luego en el ámbito del centro, tienen que llegar a acuerdos, tienen que plantear propuestas, luego en el ámbito de varios centros, participan normalmente 6-7 colegios, 2-3 institutos, en función de cada
la intervención de las familias en los proyectos educativos de los centros, y todo eso va arrastrando. Y al final nosotros hemos detectado una clave, que no hemos descubierto la fórmula, pero, y lo sabemos todos los que estamos aquí, yo creo, si trabajando con los niños, haciendo esa pedagogía temprana, los propios niños y niñas acaban vinculando sus padres. ¿Vale? Entonces ahí hay un trabajo que es importante. Luego, tenemos un trabajo parecido que es el foro juvenil, con población adolescente, porque según el desarrollo evaluativo, lógicamente tienen que cambiar los centros de interés y la forma de trabajo. Y tenemos también experiencias de congestión de espacios públicos, ¿no? Es como ir un poquito más allá. La congestión de espacios públicos, en este caso del centro juvenil, de Casa de la Juventud. Tenemos una casa de la juventud, igual, una experiencia pequeña, será el perfil de una población muy vinculada al ámbito juvenil, al ámbito musical, al tejido asociativo, que cogestiona un espacio público. De nada nos sirve decir, hay un presupuesto que voten cada cierto tiempo, sino que el presupuesto que hay este centro, vamos a gestionarlo. El compromiso es que el criterio público de accesibilidad y de no exclusión no lo pierda el centro, pero la gestión, las decisiones, el presupuesto, nosotros pagamos la luz, el agua y lo barremos y lo fregamos. Estamos negociando barrio y fregar, para que sea una construcción un poco más violenta, sobre todo porque en nuestro ayuntamiento también estamos un poco así. Pero el modelo está funcionando y gente muy diversa está llegando a todo y está viendo que tiene la oportunidad de gestionar lo que es suyo. Y además, no como suyo, sino como de todos. Y eso es algo importante. Y hablamos de gente de 16, 17 años y gente de 40 y tantos, que comparten esos espacios y ya no me estoy enrollando bastante. La reflexión última, sobre lo que también nos sale mal y que vemos que hay que hacer una reflexión y en la administración la estamos haciendo. Los presupuestos participativos. A nosotros los presupuestos participativos no nos están dando los resultados que esperábamos. Lo que os hablaba del vínculo y del compromiso. Porque los hacíamos, yo creo, mal, ¿no? Y eso de sentar a los ciudadanos, la parte del presupuesto que el ayuntamiento, fuera del capítulo 1, los gastos de personal, los suministros, la parte que el ayuntamiento tiene que gestionar de inversión de servicios, por tener que recortar las decisiones también de qué es prioritario y qué no se puede hacer, bueno, pues se hace con un sistema, pues a través de internet, de participación, muy amplio, asambleas de barrios, pero una vez que está el listado, el ayuntamiento lo tiene que ejecutar. Hay un sistema de devolución, un sistema de compromiso, de vínculo de los ciudadanos con los procesos que proponen. Porque al final, claro, hay cosas muy primarias, pues hay que faltar esta calle, aquí falta no sé cuánto. Falta una calle, pues en nuestro caso no podemos poner a los ciudadanos a faltar las calles, porque tienen que otros trabajos o otras tareas. Pero el vínculo de los presupuestos participativos tiene que estar por encima del propio proceso participativo, porque si no, no sirve de nada. Al final se acaba generando una situación, porque en nuestro caso estamos viendo que tenemos prioridades, que tenemos prioridades, hemos visto, y esta prioridad ha sido como ya ha nacido. Y cuando la prioridad que está en los presupuestos participativos está en contra del ideario político del programa electoral del partido que está en el gobierno, nosotros tenemos una contradicción. Se organizaron, por números, una serie de ciudadanos y nos pidieron la construcción de una iglesia para la profesión religiosa. Nos pidieron todos los ciudadanos. Y era la nuestra prioridad. Imaginaros que marrón, ¿no? Presupuestos participativos, a construir una iglesia. El ayuntamiento más rojo de la Comunidad de Madrid. Claro, pero o sea, a ver si tenemos un problema con este modelo de carta a los Reyes Magos. Es con los niños. Trabajamos en compromiso y con los padres estamos haciendo la carta a los Reyes Magos, ¿no? Porque algo nos está faltando, ¿no? Entonces, por de alguna manera también hacer esta reflexión, porque a veces nos tiramos con mucha ilusión y mucho corazón a ciertos procesos y como nos tenemos que vincular a esos procesos, por lo que decía antes, luego no podemos decir que lo que ha salido no nos gusta. Tenemos que marcar unas reglas del juego que tienen que también plantearse, y eso es legítimo que los diferentes gobiernos locales se lo planteemos a nuestros ciudadanos, dónde están los márgenes y dónde están sobre todo lo que también se espera de ellos y de ellos. Yo de las propuestas en las iniciativas, hay algunas más, están a disposición de los concejales, de las concejalas, de los técnicos del ayuntamiento, de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, para que vengáis a nuestra ciudad, lo conozcáis, lo veáis, que nos pasemos información, los proyectos, todo lo que se elabora y lo que se trabaja en público, lo que se trabaja en la administración pública, y está a disposición de que lo veáis. Con mucho más errores y aciertos, para que de alguna manera pues, todo lo que podáis poner sea interesante, poder desarrollar en vuestra ciudad, en nuestro barrio o en los colectivos donde participéis,
ejemplo, en otros sitios eso podría ser contraproducente. Por ejemplo, no sé, un sitio así que tampoco tenga muchos habitantes, así, Higueiro, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí necesitan, por cierto, 200 personas casas. Entonces deciden entre todos hacer las casas, pues más o menos de las características que tú has propuesto. Pero bueno, resulta que toda la zona marítima, por ejemplo, no está protegida del todo, y esos 100 metros, pues hacen una serie de adosas impresionantes en ese nivel. Entonces eso no sería contraproducente, por ejemplo. No sé si me va a oír. Bien. Yo quiero contigo hacerle un par de preguntas en la educación, eso que son, de la historia, los contenidos de los programas que son oficiales, y producir algunas modificaciones para poder hacer a los niños integrarlos en una educación más participativa o seguir los oficiales que me digan que no, pero ¿cómo hacéis eso? Porque sería una de las maneras de la enseñanza del instituto o de los colegios. Eso por una parte. Me gustaría saber también tu opinión sobre el PEC, que por otra parte creo que ha desaparecido, pero que desde fuera de la Andalucía, con verdad, es una fama espantosa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se está manipulado? Es verdad, no es verdad, porque si me consta que la gente, al mismo tiempo que va a ir a la empresa, la gente va a ir a protesta cuando se casó, y verdad, pero eso no se oye. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es verdad en eso? Es un tema. Y después, ¿qué expectativa ves en Andalucía para estas nuevas elecciones, las de ahora? Porque yo hace un día, sí, estaba con esas barriadas que están detrás del Parlamento andaluz, y es una imagen gráfica para la espalda, para Magdalena y todo eso. Eso es un desastre. Aquí hay 50% de paro, aquí no hay alcantarillado, pero la gente le va a Cristóbal Montoro, pone una guerra también, que está simpático y eso, pero ya está un poco despejado, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas hay? ¿Por qué no lo recoge eso la izquierda a ese nivel más electoral, para tener una representación más andaluza? ¿Qué ha pasado ahí? En un partido andalucista que mejor ya tiene esto, ¿no? Brevemente, ¿no? Bueno, solo una cosa, arriba, la política de vivienda que se inició allí sigue practicándose, o ya eso se lo comió también la burbuja inmobiliaria, se lo comió, ¿no? Yo quería preguntarles a los dos el nivel de participación, sobre todo a Juan Manuel, que lleva más años seguramente, el nivel de participación de toda la gente, si va decayendo o si se mantiene como empezasteis al principio. Yo pienso que se puede llevar perfectamente, mira, pueblos semejantes a la minoría en Andalucía, un montón. Es científico puro, un montón. Más del 60%. ¿Por qué no se lleva la práctica? Porque no hay voluntad política. Porque una participación directa de la gente acaba con los aparatos de los partidos, que es lo más malo que hay en los partidos. Los aparatos, que son los programas de los partidos. Hay que discutir de ellos, son peligrosísimos. Y no interesa, por supuesto, tampoco a los poderes económicos, porque la gente puede decidir cosas que le vengan bien a ellos y que le vengan más a los poderosos. Esos son muchos los intereses creados por lo que me interesa en crisis como esta. ¿Se puede llevar a un pueblo pequeño? Sí. ¿Puede haber contradicción en las decisiones? Puede haber algún error, pero ¿cuántas veces se equivoca el Consejo de Gobierno o el Pleno del Ayuntamiento? Será mejor que nos equivoquemos mucho a que se equivoquen tres. Porque si nos equivocamos mucho, seremos muchos también los que tenemos capacidad de responder. Además, todo el mundo entenderá los rostros de las decisiones, la gente misma. No hay que tener miedo a lo que la gente piensa. Yo creo que la gente inteligente, que la gente razonada y que la gente sabe lo que quiere. Lo que pasa es que hay como una mala prensa de que la gente no es capaz de decir sobre su propia vida. Yo creo que es en el fondo un prejuicio europeo. Yo creo que es posible. Que habrá que adaptarlo a cada sitio. Y en cada sitio dará un... El centro literal no tiene que ser el palo.
sobre eso, sea un pueblo pequeño o sea una gran ciudad, yo creo que llevar todo adelante, yo creo que se puede llevar con dificultades, no tan fácil como dificultades, por supuesto. Pero muchos años de lucha, muchos palos, muchas calumnias, muchas veces. Yo he estado en la cárcel, yo no sé cuántas veces en plena democracia, he tenido atentados de la extrema derecha, ahora estoy en buquicaptura, o sea, esto es tan fácil. Los dirigentes nuestros en nuestro sindicato nos piden 53 años de cárcel. Por una finca y cosas por el estilo. Y debemos 400.000 euros de multa por el año. No tenemos que pagar. Entonces, esa es la realidad. Pero que, a pesar de esas contradicciones, sí se puede y se debe avanzar. Y hay que darle la voz. No hay que tener miedo a que la gente decida. Yo creo que va a aceptar. El 90% de las veces habrá un proyecto que se decía, en el tema de la educación de la comunidad, nosotros tratamos, y lo digo aquí claro, porque algunos quieren ir para allá, pero todo un maestro o profesor del instituto que sean de izquierda, que se venga para allá, que ya no me imagino otro lado. Porque, como sabéis, depende, los maestros, los profesores del instituto dependen de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación. Y a lo mejor incluso a Magdalena te manda más del PP y del PSOE que otra cosa. Pero nosotros, con la gente que sabemos que son potables, trabajamos con ellos. Y luego tenemos también lo que sería otra forma de educación. La gente hoy participa en la asamblea, en los debates, tenemos radio propia y televisión propia, que también tenemos programas por ellos mismos, y televisión programas de televisión por ellos mismos. Entonces que hay otra fórmula también de que la gente aprenda en la universidad de la vida. Y estamos además pensando en crear una especie de universidad popular para nuestra Estado. Nos gustaría, si tuviéramos un medio económico, de hacer una enseñanza primaria alternativa, pero no mismo tenemos medio. El tema del PER, mira, el tema del PER es como la prensa y un mala información. Cuando yo escuché al paisano de esta mujer, y a la gente es una mala información. El PER, vamos a ver, el PER es un plan, se llama Plan de Empleo Rural, que significa dinero público a cambio de un trabajo. En este caso concreto, la vida que explica el convenio de la construcción, tú tienes que trabajar 8 horas en una obra pública del pueblo. El PER ha sido muy bueno para Andalucía y ha sido bueno para la gente. Y los pueblos de Andalucía no sido por el PER, no serían lo que son. Se hubieran aguantado. Ha sido lo mejor que nos ha sucedido con el PER. Lo que pasa es que la gente confunde el PER con el subsidio de desempleo, que es otra cosa. El subsidio de desempleo es que un trabajador del campo, si no tiene trabajo, tiene derecho a un subsidio muy pequeño, unos 4 euros al día. El subsidio más barato que usted puede imaginar en esta parte. Entonces, a esos subsidios se tiene derecho si el trabajador ha estado 35 días trabajando en el campo. Si ha trabajado 35 a lo largo del año, tiene derecho al subsidio de desempleo. El subsidio de desempleo no tiene que trabajar. Eso es la otra parte. A nosotros no nos gusta más que ese dinero fuera dinero público a cambio de trabajo. Pero vamos, es un subsidio como el que hay en la construcción por otra parte, que tampoco es especial. Luego, cuando hablan del PER, es una demagogia. Además, que la noticia catalana habla de esas cosas. El tema de una pregunta de expectativa, ¿no? Expectativa. No, había hablado de que no me decía, ¿no? Yo creo que puede perder el PSOE la mayoría absoluta, pero no creo que la mayoría relativa. Creo. Digo, en esta que viene ahora, la autonómica. Sí, no, la general. La general. Yo creo que la mayoría simple o puede ganar entre el PP y el PSOE de la cosa.
La asamblea de ley de participación 300 400 personas. En un pueblo que viene grande, que tiene niños muy viejo, participa muchísima gente. Participa muchísima gente. Y en los momentos que hay tensión, por algún motivo, participa mucho más. O sea que no se descendió. ¿Por qué no se descendió? ¿Por qué la asamblea convencional de los muchas veces la gente se cansa? Porque las asambleas son buenas, pero las asambleas tienen que dar resultados prácticos. Porque si la gente va a la asamblea, decir una cosa y luego ve que eso se lleva a la práctica de verdad, y ya no va a la asamblea. O si discuten, pero no va a ningún resultado práctico, también se cansan. Yo creo que tenemos que inventar que la asamblea hay que potenciarla, pero con resultados concretos. Y la otra versión que nosotros hemos aprendido, que está relacionada con esta, es que cuando nos metamos en una lucha, vamos a lo siguiente objetivo, nos tienen que sacar por los tiempos de edad. Es decir, tenemos que luchar hasta el último segundo, tenemos que arrancarlo, si no todos los objetivos cambian los objetivos. Porque si no lo consiguen, a la siguiente la gente no viene. La gente necesita resultados prácticos para la asamblea y para la movilización. De lo que hablaba de vivienda, efectivamente nosotros tenemos, de hecho, en Riva prácticamente la única promotora de vivienda protegida, de vivienda pública, es la de Riva, que es el propietario del suelo, y es el que está generando en estas últimas temporadas 800 de viviendas, sacamos un plan de vivienda pública para ciudadanos o trabajadores de la ciudad. Pero nos encontramos con un problema. Y es un problema de exclusión. Desde hace ya un tiempo, aunque hagas viviendas para darse a las personas que las necesitan, unos criterios, renta fundamentalmente, el sistema financiero los bancos excluye. Tenemos gente que puede estar 2 años pagando religiosamente un 20% para la aportación a la vivienda y cuando va a titular el banco no le da. Estamos trabajando en un sistema de avales como ayuntamiento para poder avalar, para poder financiar fuera, aparte de los IVA, las partes que muchas veces se va para que no les den las hipotecas, y en un debate, que es un debate muy interesante que tenemos ahora, si el sistema financiero sigue sin dar dinero a las personas, a los trabajadores, que sobre todo para los trabajadores más jóvenes tienen los peores contratos, acceder a las viviendas, y seguimos haciendo las viviendas, lógicamente van a saltar, ¿no? De alguna manera va a saltar de clase, va a haber una gente que sí va a poder hacer porque va a aprobar el dinero y otra gente que va a quedar excluida. El propio modelo de la vivienda pública precisamente trabaja lo contrario, ¿no? Y ahí los propios sistemas de avales de financiación alternativa, ¿no? Para la que estamos planteando, a veces ni siquiera, ¿no? Estamos haciendo reflexiones sobre si trabajar, plantear o modificar los usos de la vivienda, trabajar en un modelo de alquiler hasta que haya posibilidades de financiación, aunque luego los modelos de alquiler también tienen un hándicap sobre planteamientos que tienen una elaboración de acceso a una vivienda, pero en algunos casos ha sido un come-come, ¿no? Porque aunque tú sigues de alguna manera el modelo de vivienda pública adaptada a las necesidades sociales de la población, te das cuenta de la realidad que es el modelo de sistema financiero que incluye directamente, y en muchos casos puede llevar a quedar ahí las viviendas. El esfuerzo que han hecho todos los ciudadanos para poder construir esa casa, ¿no? Por lo tanto, también una reflexión importante que comentaba también mi compañero, que independientemente de que en una ciudad, en un territorio, haya la oportunidad de crear un espacio, porque hay otras fórmulas de gobierno, la realidad al final es global, es estructural y nadie puede llegar a la gente, no es una burbuja o una final. Porque Pedro estaba explicando antes cómo también tenían un proyecto de vivienda gratis, de cómo los jóvenes accedieron a vivienda a cambio de trabajo. También me gustaría que diera esa pincelada esa que comentábamos, porque yo creo que es interesante. Sí, lo que estamos haciendo es un proyecto
cualquiera de los tres me responda, digamos que me aconsejen a ver cómo debería de dirigirme tanto al ayuntamiento como a otros organismos para tener mi vivienda digna que no tenemos en mi familia, porque es una vergüenza que llevamos 15 años apuntados y por sorteo. ¿Cómo es posible que tengas que esperar por sorteo cuando no te llegas, pues, igual tienes 1.200 euros de ingresos en la familia, somos tres y tenemos que pagar 900 euros de alquiler, ya me dirás. En un Donosti que parece que todos somos millonarios aquí. ¿Cómo hacer, cómo presionar en este tema? Uno. Y segundo, en otros temas culturales. Claro, aquí lo que pasa es que es una ciudad que hay de todo y que hay un nivel económico muy alto. Pero claro, la gente que realmente tenemos otro nivel muy por debajo, es que no sabemos por dónde colarnos. Por ejemplo, este verano, lo que se llama los auchocos para los niños, que es donde van los niños que pueden jugar y tal, estaban cerrados, me imagino que porque no llega el dinero para pagar el personal. Y yo mandé un papel al ayuntamiento, siempre estoy mandando papeles, diciendo que vale, que había gente que por qué no se autogestionan, que había gente que estaríamos dispuestos, yo como abuela y más abuelas con las que he hablado, que están los padres trabajando y estamos con los críos, a ocuparnos de esos auchocos, de lo que haga falta, con una persona que controle, que no se quiten cosas, que no sé qué, podríamos autogestionarlos, es decir, entre la gente que vamos a ir con los niños, ocuparnos para que estén abiertos, porque se han hecho unos sitios maravillosos, por ejemplo en Ayete, es aquello precioso, tipo palacio, bueno, al lado del palacio debajo, maravilloso. Pero luego ha estado cerrado un montón de tiempo, y está cerrado mucho, y yo en verano que he estado con mi nieto, que mi hija trabajaba pues muchas horas, pues es que, oye, todo el día con el crío por ahí y aquello cerrado y decías, ¿por qué no podemos las personas que traemos a los críos, por ejemplo, pues eso, entre todos ocuparnos? Y yo mandé el papel, lo escribí, lo mandé, como 5 o 6 papeles ya escribí de distintos temas de este tipo. ¿Y cómo hacemos la gente para que nos hagan caso? Tema vivienda, tema cultura popular, tema autogestión de aquellos centros que hay ahora mismo en Donosti, fantásticos, pero que igual es que no hay dinero para pagar a la gente y tenerlos abiertos, porque la gente podemos trabajar, podemos aportar, como ha dicho, no me acuerdo el nombre, Pedro, ¿qué ha pasado con lo de la vivienda? Pues yo también, hay gente que como no tenemos dinero podemos aportar trabajo, o sea, intercambio, y eso propondría, a ver cómo a ver, damos un consejo, porque yo lo hablo con más gente.
experiencia, y yo no sé si es porque son un grupo mayoritario, y siendo un grupo no mayoritario, ¿cómo trabajaría el tema siendo partido de oposición dentro de una institución, dentro de un ayuntamiento? Dos, ¿cómo ha trabajado el tema de los colectivos excluidos, ya sea inmigrantes, gitanos o cualquier otro colectivo excluido? Tres, concretamente, ¿cuál es el trabajo de participación ciudadana que se ha hecho, ya sea por barrios, por asociaciones, o si se ha trabajado realmente la participación ciudadana antes de tomar una decisión dentro de un ayuntamiento? Puntos concretos. Cuestión de educación, de salud pública y otro tipo de temas, a ver si tienen algún tipo de control para no generar situaciones que la gente crezca bajo situaciones insalubres, para la hora de esto, de que la gente no se pierda en el camino a la hora de formarse como personas en la educación y todo, pues para que no crezcan en un entorno donde haya drogas o un modelo determinado de consumo de alcohol y otro tipo de situaciones que les pueda perjudicar a la hora de estar preparadas para los trabajos, para ser padres de familia y también pues para tener una óptima para hacer ese estilo de vida. Aprovechando que está aquí nuestro señor alcalde y otros miembros del gobierno, me gustaría decirles que bueno, que tomen buena nota de los ejemplos de estos servicios y que luego lo lleven a cabo, que no se queden en una charla bastante interesante. Y luego ya, a nivel personal, me gustaría pedirle al alcalde de Riva. A ver, por un lado, si el relevo generacional igual se está viendo ya, los efectos de las distintas políticas que están llevando a cabo. Y por otra parte, preguntarles a ambos dos también si alguien que se hace llamar de izquierda se pone un sueldo de unos 3.000 pavos, ¿qué opinión les merece a ustedes? Desgraciadamente, las viviendas de VPO son viviendas para clase media, no son viviendas para la clase trabajadora. Las viviendas que se han hecho en estos 15 últimos años en todos los lugares del Estado no han sido viviendas para trabajadores, ni viviendas para parados, ni viviendas para inmigrantes, ni viviendas para los que echan. Hay una parte importante de la población que no tenía acceso, y ahora menos, al mercado de la vivienda. Y yo creo que es un error. Yo creo que el poder público lo que tiene que hacer es darle vivienda, darle derecho al que no puede acceder al mercado de vivienda. Y yo creo que un ayuntamiento de izquierda, aún en plena crisis como estamos ahora, ese debe ser su objetivo. Procurar darle vivienda al que no puede acceder al mercado de vivienda. Yo creo que teníamos que pelear lo primero una nueva ley del suelo, porque ya la solución no está oculta para mucha gente. Una ley del suelo no hace falta hacer una revolución. Quiere decir que mañana, aquí que hay competencia, en Cádiz, además creo que en las próximas elecciones autonómicas va a ganar mismo, no hay ningún problema. Entonces, que sea una ley del suelo que diga que a partir de mañana
pica, si le duele, es el que sabe lo que tiene que hacer. Pero yo creo que la gente que tenemos problemas no podemos solo lamentarnos, sino movilizarnos. Dice, si tenemos experiencia, yo no sé compañía detrás, pues sí hemos tenido alguna, de cosas que la gente no quiere. Todo el mundo, tema de la basura o tema por el estilo. Nosotros ha habido casos, ha habido muchos debates y lo hemos resuelto. Yo me acuerdo cuando llegamos, no había servicio de basura, como la vez dinero. ¿Y qué hicimos nosotros, por ejemplo? Pues nosotros, el alcalde de González, estuvimos durante un año recogiendo gratuitamente la basura del pueblo. Decía la gente, pero hombre, aquí no tengo que ir al alcalde para que haga la basura. Pero aquello tomó conciencia de la gente y vimos la forma de buscar y además poner un basurero, tener un tal dinero suficiente para que haya otro, o poner el basurero donde era conveniente y que nadie quería que en un sitio donde fuera consensuado. Sí se pueden y se deben de tratar los temas por ahí, aunque sean molestos. En cuanto cuánto dinero recibimos de Marinaleda, es una cosa especial, por la filosofía política que nosotros tenemos. En Marinaleda, el 82% del dinero viene de fuera de Madrid, es decir, de Andalucía, de Madrid o de Bruselas. El 12% son otros ingresos. Los impuestos que se le pone a Endesa, los impuestos que se le pone a las compañías de teléfono, y el 7% son fundaciones. ¿Por qué? Porque no subimos los impuestos. No subimos los impuestos. No, vamos, si los ayuntamientos pudiéramos poner impuestos directos, sí, entonces yo le pondría un impuesto como de aquí a otra punta de San Sebastián, a Endesa, que es una compañía que tiene 12.000 millones después de pagar de beneficio, pero no podemos. Se podría y se tendría que criticar a nivel colectivo una cosa que la izquierda tenía que defender, que era las compañías eléctricas, por ejemplo, San Sebastián, no sé si Iberdrola o Iberdrola, porque bueno, puede ir Iberdrola, o los cables, o los usos de suelo que hace San Sebastián, tiene que pagar al ayuntamiento una cantidad, una tasa igual a los gastos mínimos o fundamentales que tienen. Eso es muy sencillo. Lo que pasa es que las eléctricas con Franco, con la gente, con Felipe González, con la con el que venga, tienen licencia para todo. Eso habría que radio y televisión. Eso sí, estamos en este momento el proceso de meterlo por internet. Tanto la radio como la televisión. No la ha cerrado por decir niña que la otra vez, sí, no sé, pero vamos a ver. Con el tema de los embargos, había manera de evitar el embargo. Nosotros lo que estamos haciendo junto con los compañeros del 15M es ponernos delante de la policía cuando los desamos. Hay sitios donde en Marinaleda no hay sitios donde, nosotros pueblos. Como siempre, nosotros vamos a ir a la policía. Nosotros junto con el 15M, en Sevilla, en Córdoba, en Málaga, paramos los desamos. Y lo que estamos haciendo en algunos sitios donde tenemos fuerza es lo siguiente. Un banco echa a la gente que está por allí. Claro, lo va a hacer lo paramos la segunda vez porque la Guardia Civil se presta allí con un montón de gente más. Al final nos echa y deshace a la zona. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando la Guardia Civil se va, ocupamos la casa. No nos ocupa la persona, ocupamos todo. Y ahora ya el pueblo, si es un pueblo de mediano o una ciudad, o el grupo más antiguo, se queda ocupando la casa durante un tiempo, hasta que se negocia con el banco. Y si no hay negocio, no hay vivienda. Y además, si nos enteramos que tiene alguna propiedad de banco por allí, que normalmente las tiene, y muchas veces las tiene muertas, sabéis un montón de viviendas vacías que tienen los bancos ahora, pues le ocupamos la vivienda. La suya, para que le pagamos por el siendo mayoría absoluta, se puede hacer muchas cosas más que siendo oposición. Siendo oposición se puede hacer mucho menos, pero se puede hacer. Yo creo que lo que tenemos que echarle mucha imaginación, conectar mucho con la gente y movilizarnos mucho. Se podrá mucho menos desde la posición de la manifestación. Pero creo que no se puede uno rendir, sino que una forma de llegar al poder precisamente es conectarnos con la gente. Yo creo que tenemos que ser de alguna manera los portavoces de la gente aquí y también ir allí con la gente porque la gente nos diga cosas que tenemos que hacer. Y yo creo que es la manera de comunicar el poder. Yo creo que el poder político que representa
revolucionario. Yo creo que los ayuntamientos no podemos ser la defensa del Estado. No somos una parte del Estado como nos cuentan. Eso, porque el Estado qué. Nosotros tenemos que ser una especie de contrapoder, de poder de nuestro pueblo frente a los poderes que se oponen al bienestar de nuestro país. Inmigrantes gitanos, sino sobre todo inmigrantes a nivel no de manera de ningún problema, están ahí, están integrados, pero sí a nivel de Andalucía, nosotros trabajamos con los inmigrantes en la Fresa de Huelva, que hay muchísimos, y en los invernaderos de Almería, que también hay muchísimos. Yo digo que los inmigrantes son los nuevos esclavos del siglo XXI. No les pagan los convenios, los maltratan, les alquilan la vivienda, les cobran 7 veces abonado que la vivienda tiene, etc. Trabajamos con ellos e incluso son líderes naturales nuestros, o sea, que son inmigrantes líderes de los procesos que ellos defienden, sobre todo el tema de los papeles, que es lo que más difícil. El tema del entorno sano, nosotros lo procuramos, pero dice que lo más difícil de cambiar el entorno es la cultura. Si no, nosotros tenemos una vez que se presenta en la ropa, que tratamos los temas con profundidad y mucho por nosotros, pero que a nivel de costumbre, eso sí que es difícil conseguir. Es una tarea, pero en la calle de Roca y Victoria. La sanidad es pública y presionamos. No tenemos competencia en los ayuntamientos, pero presionamos. Entonces, si la consejera de la sanidad no tenemos consulta médico, no la da, lo ocupamos la consejería. O si el hospital cercano no funciona bien y no manda el médico a la urgencia a tiempo, pues vamos al hospital y formamos un folio en otro hospital. Presionamos. Y lo último es, ¿qué opino de los sueldos altos? Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que la izquierda es solidaridad. Y no podemos esperar a ser solidarios para cuando lleguemos a la sociedad sin clase o el socialismo. Tenemos que hacerlo ya. Y la gente que tenemos responsabilidad, lo primero. Seamos los primeros. Nosotros nos firmamos en el ayuntamiento de manera de un documento. Todos tenían responsabilidad. Decimos, somos los primeros. Seremos los primeros a la hora de la lucha y los sacrificios y los últimos a la hora de los sacrificios. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay que repartir vivienda y el consejo no tiene vivienda, la pide, tiene derecho a vivienda, el último, no el primero. Y en cuanto a sueldo, yo he dicho ya que en realidad todo el mundo vive de su trabajo, nadie vive de la política, nadie. Pero cuando en otros sitios tenemos la gente de la CUP, tiene una alcaldía, y hay que liberar a alguien, con nuestro sindicato hay que liberar a alguien, nosotros decimos, ¿cuál es la media de los trabajadores de este pueblo? Que son 1.500 euros. Bueno, eso es lo que puede ganar el alcalde o los concejales porque tienen responsabilidad. Porque esa es la manera práctica de demostrar lo que decía el Che, que se mueve por valores nuevos. Los que tengan responsabilidad, yo digo, el secretario general del Partido Comunista tiene que ser el más comunista y el secretario general del Partido Revolucionario el más revolucionario. Por tanto, la gente que seamos de izquierda, aunque es muy difícil, tenemos que vivir lo mismo que la gente que representamos. Si no, no tenemos que vivir. Yo los políticos que se llaman de izquierda y tengo que decir, entonces ya me parece que son un carajo. Y además, ya se la ha quitado la no tiene vergüenza, pero se la
y van y cortan la luz, por lo que no tenemos uno, los servicios esenciales se los cortan con toda la cara. Ya lo hacen. Le cortan hasta consultorios médicos. Tenemos que abordar ese tema los ayuntamientos de izquierda y ponerle el cascabel al cargo. También. La casita esa que hay un tema que es importante, que es cómo se incorpora la diversidad, la diferencia de las minorías en un proceso que pretende ser colectivo.
referencia de solucionar el problema de la vivienda que han tenido esos cooperativistas que venían en los años 70, finales de los 80 a mi ciudad, a sus propios hijos, para que organicen cooperativas y puedan vivir, ha sido escasísimo. Yo vivo en una vivienda que nosotros construimos como cooperativa, con mis compañeros que organizamos una cooperativa y lógicamente de nuestras viviendas salieron más de un 35% más baratas que las de enfrente. Esperaron a que se las construyera alguien y fueron pagando. Pero si la gran inmensa mayoría de la población sensibilizada, concienciada, que había vivido ese proceso, que lo he visto en su casa, esa vivienda la había hecho, no han hecho esa transferencia a sus propios hijos, están esperando a ver si les sale el sorteo del ayuntamiento. También tenemos un problema que tenemos que reflexionar, porque también hay un problema que precisamente esos son los primeros que hay más. No te metas en esto, a ver si te toca. Ya te toca, ¿no? Entonces, hay un problema también del modelo importante que esos reflexiones y debates también los tenemos que hacer. Los modelos de sociedad también los generamos nosotros, las culturas que son parte de contra poder, también tenemos que indicar por qué no se crean para poder tener ese ejemplo, ¿no? Cuando hablaba también la compañera, la realidad también un poco aquí, de los modelos, bueno, yo creo que hay una tendencia, ¿no? en esta ciudad, o sea, en una etapa, yo solo veo buenas propuestas, iniciativas de lo que está pasando en esta ciudad, cosas como estas, donde pleno, donde se invitaba a concejarlos a tomar decisiones, pues aquí hay un montón de vecinos hablando de cosas y los representantes políticos aquí escuchando y tomando nota. Eso no pasa en toda la ciudad. Eso es algo también, los procesos que lleven, y nunca son perfectos, son los procesos adecuados y creo que también hay que valorarlos. Y lo de la Iglesia, no fue en la asamblea. Yo sí que le mando aquí a Luis un correo y me cuento de ese tape. Pero tengo que decir la asamblea y sobre todo lo que intentaremos explicar es que el dinero público, que es de todos y de todas, se invierte en lo que también tiene que ser de todos y de todas. No se puede trasvasar a otro tipo de intereses particulares. Y una iglesia es algo que tienen derecho a tener las personas que comparten esa comunidad religiosa. Y como ellos se benefician de muchas cosas que son de todos y de todas, también se están ahorrando dinero que pueden ellos traer para hacer. Yo me explicaba con una de esas personas que cuando esa persona cae mal, está enferma, por lo que sea, tiene que ir al hospital, por el dinero de todos y de todas, le atienden en el hospital, está ingresado, está unos días, tiene la atención que necesite, porque eso es lo público, todos ponemos sobre lo que podemos, pero nos dan sobre lo que necesitamos. Todo eso que el Estado, que todos ponemos en curar